Primero vamos a partir preguntándonos a nosotros mismos, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos en cuanto a la ortografía? ¿Qué estrategias me han servido para mejorarla? ¿Qué palabras con frecuencia generan dudas ortográficas? ¿Puedes reconocer algún problema frecuente? Sin duda, en este tiempo en que estás en la educación superior, te has dado cuenta de que es muy importante poder comunicarte de buena manera con tus profesores a través de diversos escritos. En esta asignatura ya has podido corroborar que existen diversas formas de comunicarnos, pero una de las principales es la comunicación escrita. Para poder ser efectivos y darnos a entender, es muy importante que nosotros valoremos la importancia que tiene la buena redacción, no cometer errores ortográficos y tampoco de puntuación. A través de la comunicación escrita nos podemos dar a entender, establecer sólidos razonamientos, un paso lógico en cuanto a la manera de pensar y la manera en que nosotros plasmamos este pensamiento en un papel, en un documento. Pero los problemas de ortografía nos pueden jugar una mala pasada, no solamente con los profesores, sino también en el mundo del trabajo. Hay un elemento muy sencillo que podemos ocupar, ustedes que son alumnos vinculados al mundo de la computación, que es activar el corrector automático, que rápidamente nos va a ir otorgando algunos elementos para mejorar nuestra ortografía y así hacer las correcciones, como también con la redacción. Rápidamente, para complementar lo que ustedes tienen en el video del aula virtual, les voy a dar a conocer rápidamente algunos elementos que generalmente causan dudas y errores. Por ejemplo, saber diferenciar entre el A y el ja. Hay un A y el otro del A con H, del haber. Siempre que sea posible, reemplazar el A por haber se tratará de un A con H. Por ejemplo, es evidente que ha cambiado, haber cambiado. Entonces, siempre tienen que considerar cuando escriban la preposición a del verbo a, que viene del haber. Por ejemplo, también puede reconocerse este verbo a al lado de un participio. Por ejemplo, los terminados en ado e ido. Por ejemplo, ha sido muy bueno conmigo. El niño ha cumplido su meta. Otra palabra que también muchas veces nos genera duda es el has del verbo haber. Por ejemplo, primera persona, yo he, tú, vosotros, has, él, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Por ejemplo, has llegado tarde, has ido a ver a tu padre, que se diferencia del has como verbo, se trata de la forma imperativa, quiere decir que es un mandato. Por ejemplo, haz lo que te digo o no te dejaré ir. Haz lo que tengas que hacer. Entonces, ahí hay una primera disquisición entre el a, el has y el haz, que generalmente provoca algunas confusiones.
También existen las palabras homónimas, como dice el término homo, cuando ustedes encuentren ese prefijo, habla de igualdad. Entonces, si nos está hablando de homo, nos está diciendo que hay dos o más palabras diferentes que se pronuncian o escriben igual, que también muchas veces nos pueden provocar algunos errores. Entonces, por ejemplo, del deshacer, desecho, que es distinto al desecho del desperdicio. También, y he visto muchas veces que escriben onda, ¿ya? De profunda con onda de la ondulación. Una palabra antigua que es arar, ¿no es cierto? La gente dice el haré, que es distinto al haré de hacer. Hecho, de echar, y hecho, de hacer. Generalmente, entonces, estas palabras nos provocan algunas dudas. El típico, el típico tubo, del desagüe, por ejemplo, al tubo de tener, que se escribe con V. Las valla, que es una cerca, del vaya del ir. Ustedes ahí pueden solucionar ese problema, por ejemplo, cuando digo vaya de ir, es como decir voy. Obviamente, voy lo voy a escribir P corta o Y. El azar de la casualidad con el azar de la cocina. O la 100 de cantidad con la 100 de esta parte de la cabeza. Ya vimos el as y el az, que puede ser un manojo. El habría de abrir y el habría de haber. El votar de desechar y el votar de sufragar. Lo que vamos a hacer en octubre. Entonces, siempre tenemos que tener conciencia de la manera en que nosotros vayamos escribiendo, hacer inteligencia de lo que estamos escribiendo y recordarnos de estos tips tan valiosos. Otro elemento que muchas veces se nos olvida cuando escribimos es no colocar el tilde. Y yo se los he hecho saber en algunas ocasiones. Todas las palabras se acentúan en alguna parte. Un acento de donde la voz se carga para darle sentido a la palabra. Pero también hay un acento gráfico. En este caso es la tilde. Por ejemplo, la palabra cena tiene acento que recae sobre la primera sílaba, C, pero no tiene tilde. Ámbar tiene acento que recae sobre la primera sílaba, am, y además tiene tilde porque es grave. Entonces, tenemos que acordarnos de las reglas de la acentuación. No se nos tiene que olvidar nunca las palabras agudas, ¿no es cierto? Las palabras agudas siempre se acentúan cuando terminan en A, E, I, O, U, en una N y en una S. Esas palabras donde la voz se carga en la última letra, esa palabra siempre va a ser aguda. Pero si termina en A, E, I, O, U, la N, la S, es por regla que lleva tilde. Por ejemplo, Aragón termina en N. París termina en I. Por lo tanto, llevan tilde. Por ejemplo, la palabra caracol también se acentúa en la última sílaba, pero como termina con L, no lleva tilde. Las palabras llanas son aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba. Por lo tanto, si llevan
Estas palabras terminan en N, S o vocal, no se acentúan, pero si terminan en todas las demás letras, llevan acento. Por ejemplo, trébol, mármol, árbol, ángel. Y un tercer tipo de palabras, tercer y cuarto, son las esdrújulas y sobreesdrújulas, que es muy importante porque todas las palabras que se acentúan en la penúltima o antepenúltima sílaba siempre van a llevar tilde. Entonces, plátano, métrica, estúpido, murciélago. Hay algunas palabras también que nos pueden dificultar el hecho de dónde va la tilde, o si llevan o no llevan tilde. Por ejemplo, esto va a depender de los tiempos verbales, que ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en un presente primera persona y en un pasado tercera persona. Por ejemplo, en el presente primera persona podemos decir saco, que es distinto de sacó. Yo saco la basura, que es distinto a él sacó la basura. Redacto, yo redacto un texto, es distinto de él redactó en el pasado. Ahora, en este presente, escucho. Yo escucho música clásica. En el pasado, escuchó. Él escuchó música clásica. Respecto del futuro y del presente, por ejemplo, ejecutará. El procedimiento se ejecutará mañana, que es distinto, ejecutará. Ojalá se ejecutara temprano. Algunas fórmulas rápidas para también tener presente al momento de escribir. Terminación es palabra aguda. Contratación, conjugación, siempre con C. La terminación ría, establecería, concluiría, se recomendaría. Los verbos agudos terminados en vocal, siempre. Provoqué, otorgué, negocié. Las palabras esdrújulas, como ya les comentaba, se acentúan en la penúltima sílaba. Envíeme, robótica. Otra palabra que muchas veces nos provoca error o nos lleva a error es el uso del cómo versus el cómo. El cómo sin acento se refiere a una comparación. Por ejemplo, ella es como un libro abierto. Ella es como un libro sin tilde. En cambio, el cómo con tilde se refiere a un modo de darse, es decir, de qué manera o de qué modo. El solo. Hoy día se acepta escribir el solo con tilde y sin tilde. Aquí también vienen tres palabras que algunas veces nos pueden provocar algún error. Cuando tú ocupas el por qué, separado y con acento, se utiliza de manera interrogativa. ¿Por qué me has hecho esto? Y aprovecho de recordarles que las interrogaciones en el castellano llevan los dos signos, tanto al inicio como al final de una interrogación. Lo mismo que los signos de exclamación. Van al inicio y van al final. Ya nos estamos acostumbrando a escribirlo como si fuera en inglés. Y no, eso no está aceptado por nuestra lengua. El por qué.
junto y sin acento. Se utiliza como causa. Esto ocurre porque no hemos podido verlo antes. Y el por qué, junto y con acento, se utiliza también como causa, pero es un sustantivo y se usa precedido de determinantes como él. No entiendo el por qué de lo que hizo. Otras palabras son aquellas monosílabos que tienen tildes diacríticos, que son solo llevan tilde cuando se trata de palabras diferentes, pero se escriben igual. Por ejemplo, la preposición de, que es distinto de la forma del verbo dar, de, Bueno, lo hizo. de recuerdos a su hija de mi parte, con Así que tilde. Hace pajaritos de papel. El artículo el problema está resuelto, que es distinto del pronombre personal el. Cuando, por ejemplo, tú escribes el señor o la carta era del. Esta es otra palabra que muchas veces ustedes se equivocan y todos nos equivocamos cuando se nos olvida poner tilde al más cuando hablamos de cantidad. Tu auto es más rápido que el mío. Más lleva tilde. Es distinto de la conjunción lo sabía, más no dijo nada. Entonces siempre tienen que ubicar bien el contexto de la palabra. Por ejemplo, el adjetivo posesivo mi, Andrés es mi amigo, que es distinto del pronombre personal mi. Dámelo a mí. Hay un pronombre, por ejemplo, el se. Juan se mancha mucho. Se casaron por la iglesia. Se arrepiente, que es distinto del se, del saber, que es distinto. Conjunción con distintos valores. Sí, si llueve, te mojarás. Que es distinto de la afirmación sí, sí, estoy preparado. El pronombre personal te agradezco que vengas. Que es distinto al té, de la plantación de té, de el té de Ceilán. Y el posesivo tú, dame tu dirección, que es distinto del pronombre tú ya me entiendes. Finalmente, y muy importante, es establecer un buen uso de las mayúsculas. Por ejemplo, hay nombres, los nombres propios, los apellidos, los países, las ciudades, se escriben con mayúscula, se inician escribiendo con mayúscula. Por ejemplo, las instituciones, el ejército, la universidad, el Estado, los gobiernos. Los nombres de las edades o épocas históricas, la Edad de Oro, la Revolución Francesa, el Renacimiento. Los puntos cardinales, el norte, sur, este, oeste. Los nombres de las grandes zonas geográficas del mundo, Occidente, Medio Oriente, Oriente Medio, Hispanoamérica. Por ejemplo, cuando ustedes escribían su carta, era muy importante que ustedes escribieran el nombre de la persona a la cual iba dirigida con mayúscula, lo mismo que vuestro nombre, alguna dirección o calle o el puesto, en este caso, del director de una carrera. Con respecto a este módulo, al módulo 5, vamos a leer las instrucciones de la evaluación, que tiene un valor de 20%. Quiero que pongan atención.
La evaluación consiste en un texto escrito en el cual explicas el motivo por el que estás estudiando esta carrera. Entonces, texto escrito en el cual explicas el motivo que tú tienes para estudiar esta carrera. Obviamente es un trabajo de autoría personal propia, de carácter individual. Este trabajo tiene los tres elementos de un informe. Quiere decir, tiene una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión o cierre. Siempre yo recomiendo que cuando hagan un informe, comiencen haciendo el desarrollo, porque cuando uno escribe, primero hace un borrador. Entonces, en ese borrador tú escribes todo el desarrollo de tu historia. En este caso, tu motivación para estudiar conectividad y redes. Escribes toda tu historia. Una vez que ya tienes esa visión de conjunto, ordenas las ideas principales, secundarias, le das un orden, un tiempo, una secuencia lógica, a lo mejor desde adolescente, ahora que eres joven, te pasó algo en el liceo o en la escuela técnica, o conociste a alguien que te entusiasmó por estudiar esta carrera. Cuando ya tienes armado ese desarrollo, haz una pequeña presentación que le vamos a llamar introducción. Y asimismo, un cierre que le vamos a llamar conclusión. Por eso es tan importante que ustedes hagan un desarrollo de cómo se entusiasmaron y se movilizaron para poder estudiar esta carrera. En el texto, nuevamente, tienes que señalar un público objetivo. ¿A quién está dirigida esta reflexión? ¿A qué persona? Puede ser a tus compañeros de curso, puede ser a un grupo de profesores, a un profesor que quiera conocer por qué te motivaste a estudiar esta carrera. Otros estudiantes lo han presentado a algún maestro que tuvieron en la vida, u otros también lo han dedicado a sus familias, contándoles su historia de cómo se entusiasmaron por estudiar esta carrera. Es muy importante que ustedes conozcan los aspectos formales. El texto tiene como extensión una hoja y media, como mínimo. Una hoja y media como mínimo y 2 hojas máximo. Recuerde que si realiza el trabajo de forma manuscrita, la letra debe ser clara y legible. En caso de un texto de formato electrónico, utilice letra Arial, Times New Roman o Calibri, tamaño 12, espaciado simple. Claramente, especialmente en virtud de esta unidad, debe ser muy prolijo en cómo usted escribe usando una buena ortografía. Por lo tanto, la evaluación sumativa 2, 20%, un trabajo de autoría propia. El tema principal es el motivo por el cual estás estudiando esta carrera. Un trabajo formal que debe tener introducción, desarrollo y cierre. Un público objetivo, o sea, a quién le estás escribiendo esta carta. Una hoja y media de extensión, máximo 2 hojas. Recordando que en honor a la unidad 2, el módulo 4 y 5, debes observar como nunca la ortografía y redacción. Y aquí está, como siempre, la rúbrica. Siempre comenzamos por los aspectos más altos. Entonces, el tema seleccionado es de tu especialidad, integras elementos de tu carrera. La estructura del texto, inicio, desarrollo, cierre, la extensión,
un lenguaje formal, de acuerdo al público objetivo, no tiene errores de acentuación ni puntuación. El trabajo cumple con todos los aspectos formales señalados. El plazo de entrega es hasta el domingo 24 de mayo a las 23:59 horas. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, sabe que yo la semana pasada no pude asistir a ¿Ya? ninguna clase porque yo trabajo en la salud pública y estuvo complicado para mí la semana pasada. Ya. Y ahora me voy a poner al día con los trabajos, no sé si para ver si le debo alguno o algo así, para reenviárselo a su correo, sería, ¿cierto? Sí. Dame un momento, Carlos. Nosotros ya hemos conversado, ¿no es cierto?, a través del correo Ah, electrónico. sí, ya, profe, ¿Ya? gracias. Voy a presentar rápidamente la segunda parte y después vamos a conversar de los aspectos formales, de cómo nos ponemos al día y también cómo ustedes convencen a sus compañeros de ir mejorando algunos aspectos. Vamos a ver una segunda presentación que es muy importante que también ustedes vayan desarrollando porque ya nos vamos a enfrentar a la comunicación humana, la comunicación oral. Entonces, muchos de nuestros enfrentamientos con la educación, con las personas, con el mundo del trabajo, pasa necesariamente a través de una buena comunicación oral. Darnos a entender, darnos a comprender y darnos también a querer. Vamos a ver algo de las funciones de la comunicación oral y cuándo utilizamos la comunicación oral y cuáles son estos tipos de comunicación. Claramente, nosotros los seres humanos hemos logrado una cúspide en el desarrollo intelectual respecto de nuestros hermanos de la creación, como son los animales, porque la comunicación humana es una de las maneras más altas que ha logrado la evolución. Vamos intercambiando mensajes, opiniones, estados de ánimo. Por lo tanto, es un elemento también muy importante que nos ha permitido poder llegar a estar en el mundo como estamos hoy. Es muy importante que ustedes analicen este diagrama, porque ustedes van a tener que después aplicarlo en una situación comunicativa. Hay, en toda situación de comunicación humana hay un emisor, ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Y un receptor. En este caso, el curso y el profesor. El código, que significa la cantidad de signos o el tipo de signos que uno utiliza para comunicarse. En este caso, el código es un idioma, precisamente el idioma español. Tú también, si escribes una carta, te puedes comunicar en otro código. Ustedes que son del ámbito de la informática sabrán que hay distintos lenguajes o distintos códigos en informática. El mensaje, que es aquello que yo quiero transmitir. En este caso, mi mensaje es el contenido de la asignatura, que está dirigido a un receptor. El canal tiene que ver con el medio a través del cual se transmite este mensaje y este código. En este caso, estaríamos comunicándonos a través de la Internet, a través de una plataforma digital. Todo esto está en medio de un gran contexto. En este caso, estaríamos en un contexto educativo, en un contexto educativo virtual. Por lo tanto, la comunicación se lleva a cabo de acuerdo a un circuito determinado.
Desde un punto de vista técnico, se entiende por comunicación el hecho de que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a un punto B, del emisor al receptor. Puede estar distante en el tiempo, en el espacio, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre mediados por este gran proceso donde están todos estos elementos. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. Nuevamente vemos los elementos que configuran el proceso comunicativo. Hay una comunicación escrita, hay una comunicación verbal. La comunicación verbal oral es aquella que nos transmiten ideas, conceptos, pensamientos, mensajes y en general todo tipo de información. Y es la primera forma que tenemos nosotros de comunicarnos en la medida en que vamos creciendo. Y siempre una comunicación oral nos va a decir mucho de lo que es una persona, una institución. Por eso es tan importante comunicar de buena manera. Hay una comunicación verbal que se lleva a cabo por medio del lenguaje, escrito y hablado, y una comunicación no verbal, lo que es esta comunicación a través de nuestros gestos, de la manera en que nosotros nos dirigimos a las personas ocupando nuestro cuerpo, que es otro medio de comunicación muy importante. Nosotros, a través de la comunicación oral, podemos transmitir conocimientos, que son informaciones memorizadas, pero también habilidades. Habilidades para adaptarnos a un tema, para adecuar un tema. O sea, yo puedo ocupar el conocimiento, pero lo puedo transmitir de distinta manera. Hay personas que tienen muchas mejores habilidades para transmitir y otras menos habilidosas en la comunicación oral. Hay varias formas de comunicación oral y yo quiero que ustedes las vayan viendo y vayan eligiendo cuál les parece mejor para realizar un futuro trabajo. Por ejemplo, una asamblea, una reunión de muchas personas entregando distintos puntos de vista. Una conferencia, plantarse delante del público, entregar una información, como lo que hace, por ejemplo, todas las mañanas el Ministerio de Salud. Un debate donde se confrontan distintos puntos de vista y alguien tiene que ganar en la comunicación oral a través de los argumentos. Un discurso donde generalmente es una persona en un podio donde está tratando de convencer o persuadir al público. Un diálogo que es una comunicación entre dos personas. Una entrevista, una persona en el rol del periodista y el otro en el rol del entrevistado, dando cuenta de una situación, de una historia, de un hecho. Una exposición, presentar un producto, presentar una situación y exponerla sin mediar más comunicación con las personas. Un foro, ir debatiendo ideas una con otra. Un panel, exponer distintos puntos de vista. Y una reunión donde circula la información, donde todos vamos poniendo en la mesa nuestras ideas. Estas son formas de comunicación. ¿Hay alguna forma de comunicación que te llame más la atención? Una asamblea, una conferencia, un debate, una entrevista, un diálogo, una exposición, un seminario.
Cuando ustedes sean especialistas en su disciplina, van a poder exponer y dar cuenta de lo que ustedes saben a través de un seminario. También es muy importante el lenguaje de los gestos, la manera en que nosotros nos proyectamos con nuestro cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo es una caja de resonancia. Por lo tanto, si estamos nerviosos, si estamos tímidos, si tenemos miedo, se va a notar a través de nuestro cuerpo. Nos van a sudar las manos, vamos a esconder nuestras manos, nos vamos a llevar nuestras manos a los bolsillos, puedo sudar, me puedo poner colorado. Por eso es muy importante que ustedes comprendan de que para hablar también debemos manejar nuestros gestos, nuestras palabras. Si estoy hablando de la alegría, tengo que manifestarlo en mi rostro. Si estoy hablando con pena, tengo que manifestarlo en mi rostro. Uno se va dando cuenta de la verdadera correspondencia entre lo que uno dice con lo que uno hace. También hay maneras de darnos cuenta cuando un discurso es más cercano o más lejano. Eso se llama la proxémica, que tiene que ver con la proximidad que vamos estableciendo en la comunicación. Obviamente hoy día, con las circunstancias que estamos atravesando, no conviene tener una comunicación tan próxima con las personas, especialmente si no sabemos de dónde vienen. Por eso estamos adaptándonos y echamos tanto de menos esta comunicación proxémica. Por ejemplo, una reunión de trabajo. El que dirige se encuentra a la cabecera, frente a nosotros. En cambio, en una reunión familiar, la comunicación es más próxima, es más cercana. ¿Cómo podemos establecer una buena comunicación oral? Para que el mensaje sea claro y transmita lo que quiere decir y no exista deformación, debe tener credibilidad, como les decía, que lo que yo digo, lo hago, o sea, la verdad, la utilidad, que mi mensaje sea útil para las personas, que las personas con las cuales yo hablo encuentren en mi mensaje, en mi enseñanza, algo que vale la pena hacer, que sea claro, que no sea enredado. Eso también tiene que ver con la preparación. Continuidad y consistencia, que nuestra forma de comunicarnos sea estable, sea respetuosa, sea siempre en virtud de una preparación. Eso es la consistencia. Y se adecúa al medio. Quiere decir que si yo voy a hablarle a un grupo de niños, tengo que ir con un lenguaje infantil. Si voy a hablar a un grupo de gente erudita y sabios, tengo que hablar quizás en un lenguaje mucho más refinado y mucho más científico. Y obviamente la disposición del auditorio. Cuando yo me enfrento a un público y quiero generar participación, ojalá pueda generar, por ejemplo, poner al público en un círculo, mirándose la cara, por ejemplo. En cambio, si quieres generar distancia, te manejas con la manera en que siempre se ha transmitido la información, es decir, con alguien delante y los otros tomando apunte. Para esto, tienes que, tienes que dar cuenta solamente del proceso comunicativo, es decir, este proceso de emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Entonces, vas a descubrir este proceso en una historia que está en la historia del troll. Entonces, tienes que descubrir en esta historia quién es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal. Entonces, el troll, enfurecido, volvió a la cueva para exigir al mago que le devolviera su talento.
Pero a pesar de sus intentos, el mago no consiguió nada. Su varita estaba tan polvorienta y seca por falta de uso que apenas quedaba nada de su brillo mágico. Me temo que he perdido mi don para la magia, malvado troll, y parece que tú has perdido también tu don para las artes. Mentira, rugió el troll mientras se ponía a dibujar. Mira, este dibujo es magnífico, pero no lo era. Así que se lo dijo el mago, y volvió a decírselo cada una de los miles de veces que el furioso troll le mostró un nuevo dibujo, su más reciente escultura o su última melodía. Hasta que un día el anciano mago, sintiéndose ya muy débil, suplicó al troll que lo liberase. Si me liberas, te devolveré tu arte, dijo. Extracto de un cuento, El insólito ladrón de talentos. Por lo tanto, en este caso, tú tienes que descubrir quién sería el que emite, cuál es el mensaje, en qué contexto se da esta situación, cuál es el código, a través de qué canal se transmitió el mensaje. Basándote entonces en el caso, construye un organizador gráfico. ¿Se acuerdan el organizador gráfico que hicimos para expresar en qué consistía la unidad uno? Bueno, ahora puedes hacer un organizador gráfico para dar a entender cuáles son los elementos de la comunicación. Recuerden esto, ¿ya? El gráfico. Esto. En esta historia del troll y el mago, ¿quién es el emisor? ¿Cuál es el código? ¿Quién es el receptor? ¿Qué mensaje se quiere transmitir? ¿A través de qué canal se transmite el mensaje? ¿Y cuál es el contexto histórico o el contexto del lugar en el cual se produce esta situación de comunicación? Entonces, esta es la tarea formativa para el cierre de esta unidad número 6. Ya, estudiantes. Entonces, Carlos me decía que tenía algunas dudas respecto a los trabajos. Yo le vuelvo a repetir a Carlos que estoy llano a recibir sus trabajos y les pido que se vayan poniendo al día, especialmente aquellos que han tenido más dificultad. Sí, profe, yo esta semana le entrego los trabajos. Sí, no se preocupe, Carlos, lo importante sí es que me los envíe bien identificados nomás y yo, teniendo un tiempo libre, los voy corrigiendo. Profe, por ejemplo, si yo se lo envío a su correo y en el aula virtual me aparece, no sé, porque estoy retrasado, es igual usted da a conocer, ¿cierto? Sí, si yo cuando reviso subo el trabajo o escribo que el estudiante efectivamente mandó el trabajo, pero que por problemas de conectividad, que el aula virtual se cae, yo lo vuelvo a subir. ¿Ya? Ah, Así ya, que profe, no gracias. hay problema. ¿Más estudiantes? ¿Alguna duda respecto de estas evaluaciones que vienen de esta semana? Oiga, profe, este sería el último trabajo este que ingresó usted ahora. Ahora yo les di a conocer dos trabajos, ¿no es cierto? Uno que es un texto, no es una carta, es un texto, por decirlo así, histórico, o una narración donde ustedes cuentan su historia del por qué motivo están estudiando esta carrera, Ya, ¿ya? Tienen que tener, como les decía, un inicio, un desarrollo y un cierre. Es bastante extenso, así que vayan agregando varios elementos y también revisen la materia
para que ustedes puedan estar al tanto de las reglas ortográficas, del uso de algunas letras. La idea es que no tenga errores ortográficos. Eso es muy importante. Respeten las mayúsculas. Cuando ya se les va agotando una idea, cierren los párrafos, cambien a otro, etcétera, ¿ya? Esa es la tarea que vale un 20%, ¿ya? Y la segunda tarea, que es una tarea formativa, es expresar a través del cuento del troll. Lo ¿ok? expresan en un organizador gráfico como el que estaba en el fondo, ¿no es cierto? Y Como el que estamos ustedes, viendo ahora. exacto, y ustedes, pero vayan rellenando este organizador gráfico con los elementos que ustedes encuentran del proceso de comunicación que están en ese texto, ¿ya? Ya. Es muy importante que también vayan comenzando a ejercitar algunas maneras de expresión oral, ¿ya? La próxima semana vamos a desarrollar, eh, van a tener que desarrollar un video. Esa es la última evaluación, no es la que viene ahora, es la última, ¿ya? La última de todas es un video. Y en ese video ustedes van a tener que hablar aproximadamente entre 7 y 10 minutos sobre un tema específico de su carrera. Por eso es importante que vayan acostumbrándose y relajándose frente a la cámara, porque la última evaluación consiste en hacer un video, ¿ya? Entonces, y aprovechen de ir internalizando en su memoria, ¿ya? En su memoria emotiva, viendo y aprovechando cada instante para ir hablando. Si tienes algún pánico escénico, comenzar a grabarte, pedirle a alguien de tu confianza que te grabe, que te haga correcciones. ¿Alguna duda más? ¿Consulta? ¿Estudiantes? Por mi parte, esa sería la única duda, Ya. pues, y disculpe por no asistir a N- clase y mandarle los No, si trabajos tarde. yo comprendo, no se preocupe, lo importante es que estén bien, ¿ya? Ya, pues, ya. Carlos, ya, porque tú habías hecho. Estaba delante Ronnie, no sé, ya no está Ronnie. Ya, No, pero de ya. todas maneras igual se le informó por el grupo. Igual, Sí, sí, de todas maneras pueden mandar un mensaje para decir los trabajos que se deben. exacto. Yo me he comunicado a través del correo electrónico, ¿ya? Ustedes lo vieron, porque yo creo que viene, somos tan pocos. Em, Está acá la señorita Norma, ¿no es cierto? Norma, Sí, sí, estoy. yo te mandé un correo para que hicieras de nuevo, mejoraras tu trabajo, Sí, ¿ya? la corrección del sí. Ya, ya. ¿Alguna duda, consulta, Norma? No, ¿No? no, Miren, lo esencial de esta semana es la comunicación escrita. Traten de ir eh, autocorrigiéndose algunos elementos que todos de repente nos cuesta escribir, ¿no es cierto? Esos tips que le iba dando al principio de la videoconferencia, ¿ya? Esta videoconferencia yo la estoy grabando, así que mañana va a estar en YouTube, ¿ya? Para que puedan reforzar estos elementos. Ah, Bueno, los que están acá, todos han participado alguna vez, han mandado sus trabajos, así que bien, ¿ya? profe, el video que hay que hacer ¿Sí? em, tiene una semana de... Sí. Por eso yo le estoy más ¿Lo o menos, escucha? le estoy preparando ahora para que se vayan anticipando. Si quieren, también les voy a enviar la próxima semana, les voy a hacer un video respecto de los contenidos que tiene este trabajo, ¿ya? Para que se vayan anticipando. Pero es esencialmente un trabajo donde ustedes tienen que elegir alguna de las formas de comunicación. Por ejemplo, las formas de comunicación eran la asamblea, la entrevista, el diálogo, el discurso, una exposición, un seminario. Entonces tú eliges una de estas situaciones, de estas formas, y expones. Por ejemplo, el semestre pasado, alumnas expusieron, algunos se apoyaron de un televisor, hicieron una presentación en PowerPoint y ocuparon distintas plataformas que hay para editar videos y salió un trabajo bastante interesante, pero
siempre yo les aviso un poco antes para que puedan vencer en algunos un pánico escénico, alguna vergüenza que alguno tenga a la cámara, al hablar en público, ¿ya? Entonces, por Ya. eso yo les aviso desde ahora, pero eso es un aviso, es para que ustedes se vayan aprontando a esta situación de la comunicación oral, porque no podemos hacer comunicación oral a través de un escrito, tiene que ser necesariamente a través de un video. Si estuviéramos en una situación de la sala de clases, sería una disertación, por ejemplo, u otra situación que Ya. ustedes inventen. También es muy importante de que aquí echen a volar su imaginación, ¿ya? Aprovechando las distintas tecnologías que ustedes manejan. También hay que hacer uso de esas potencialidades que ustedes tienen como estudiantes del siglo XXI, ¿ya? Ya. Ok. Gracias, profesor. ¿Ya? Respecto de ese trabajo, Francisco, es muy importante que ustedes refuercen el tema que hicieron, ¿ya? Sea, ese Ya. tema que hicieron ya antes en el preproyecto, lo vayan reforzando, ¿ya? Ya. Pensando ahí cómo, recuerden ustedes, ¿a quién le van a hablar? ¿Le van a hablar a los nativos digitales? ¿Le van a hablar a los profesores? ¿Le van a hablar a una comunidad de adultos mayores? Que quieran, por ejemplo, hay un alumno que quería hacer una campaña de alfabetización digital. Entonces, obviamente, es distinto hacerle alfabetización digital a un adulto mayor que a un adulto de 50, 40 años, que a personas de la generación más joven que nacieron con los medios de comunicación y con la tecnología digital, ¿ya? Ya. Bueno, eso por ahora, estudiantes. Yo mañana les voy a dejar este video también en la plataforma para que lo puedan compartir con sus compañeros y compañeras. Entonces tenemos dos evaluaciones. Una que lleva nota, 20%, que es este texto con la historia de tu motivación para estudiar conectividad y redes. Un texto de 1,5 a 2 páginas, por lo tanto tienen que echar a andar su imaginación y lo más importante, revisar que esté bien escrito. Por eso tienen un tiempo para poder escribirlo, para poder reflexionar, para poder compartirlo con las personas que le puedan hacer alguna corrección y mejora. Y el otro, un pequeño organizador gráfico inspirándote en lo que ahora tú estás viendo, que quiere decir que expreses con palabras concretas quién es el emisor, cuál es el mensaje, cuál es el código. El código, recuerden, es el lenguaje español, el canal es el medio. Por ejemplo, aquí no hay un medio tecnológico, aquí hay un uso de la voz y la voz circula a través de las ondas sonoras que están en el aire. No hay nada más ahí de canal. El contexto, el contexto es un lugar, una cueva, me parece, donde están estos dos personajes. Ya es una situación, un contexto de amistad. No, aquí no hay una situación de personas desconocidas, etcétera. ¿Ya? Ya pues, estudiantes, les deseo un buen descanso y preparen bien sus pruebas, principalmente meditando mucho lo que están escribiendo. Pueden utilizar los distintos diccionarios, los correctores ortográficos, escribir las palabras que no sepan en Google para buscar el mejor significado, etc. Ya pues, alumnos, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Igual.